Muy buenas tardes. El día de hoy mi equipo conformado por Fabián Orias, Isaac Díaz, Hazel Montano y mi persona Milena Alvarado les va a hablar sobre lo que sería la simbiosis de la hormiga y el hongo, específicamente sobre lo que sería la simbiosis que se da entre Camponotus leonardi y el hongo Ophigordicopsis unilateralis. Para iniciar, es fundamental destacar que las hormigas son insectos sociales que desempeñan un papel fundamental en la ecología de todos los ecosistemas en el mundo. Camponotus leonardi, también conocida como la hormiga cortadora de hojas enana, es una especie intrigante que merece una exploración detallada. Para esta presentación estaremos hablando sobre la hormiga, la información específica de Camponotus leonardis, sobre lo que sería el hongo, que es la información específica de el Ophiocordyceps unilateralis, lo que sería la simbiosis, que es una información específica de la simbiosis zombie, comúnmente llamada, y sobre la hormiga y el hongo, que es una información específica de la simbiosis entre la hormiga y el hongo, que en este caso sería el Camponotus leonardi con el Ophiocordyceps unilateralis. Para hablar sobre el orden y la familia de estas hormigas, vamos a decir que pertenecen al orden Hymenoptera, que agrupa como tal a los himenópteros, un grupo diverso de insectos que incluyen hormigas, abejas y avispas, que lo vamos a poder diferenciar gracias a su forma específica en el cuerpo, en el cual su abdomen es un poco más abultado y se pega de una pequeña parte con el resto de su cuerpo. Se encuentra en la familia Formicidae, que es la familia de las hormigas. Estas prefieren habitar en selvas tropicales y bosques tropicales húmedos, donde abundan las hojas verdes. Estos bosques proporcionarán el entorno ideal para su comportamiento de corte de hojas, ya que esta especie es herbívora y utiliza las hojas como su principal fuente de alimento, por lo que se distribuyen principalmente en el sudeste asiático, donde se encuentran en países como Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas. Estos van a tener su presencia más frecuente acá, ya que son regiones tropicales y subtropicales de Asia. Para tratar lo que sería la morfología de esta especie, vamos a hablar sobre su tamaño. Las dimensiones de Camponotus leonardi varían considerablemente. En estas las obreras miden entre 6 y 12 milímetros, mientras que las reinas pueden alcanzar tamaños significativamente mayores, a menudo superando los 15 milímetros. También sobre lo que sería su color, estas son generalmente de un color marrón oscuro, aunque se han observado variaciones en la coloración, lo que puede deberse tanto a factores genéticos como ambientales. En lo que es su cuerpo, este va a estar dividido en 3 segmentos: la cabeza, el tórax y el abdomen. Su cabeza es grande y ancha en comparación con el resto del cuerpo y presenta una estructura resistente y fuerte. Acá vamos a tener que esta cabeza es tan ancha porque tiene que soportar lo que serían las mandíbulas. Las mandíbulas de estas hormigas son notables, son fuertes y curvadas y afiladas, lo que les va a permitir cortar hojas con precisión. Estas mandíbulas también se utilizan en la manipulación de materia para la construcción del nido y la defensa del hormiguero. Estas cuentan con antenas, y las antenas del Camponotus leonardi son cónicas y están ligeramente curvadas hacia arriba, sensibles a los olores y sustancias químicas, lo que les va a permitir comunicarse eficazmente con otras hormigas y detectar la presencia de depredadores. En las colonias que estas se encuentran pueden ser sorprendentemente grandes individuos. Algunas colonias incluso pueden albergar múltiples reinas, lo que es una característica inusual en las hormigas, dividiéndose de esta manera entre castas. En esta parte vamos a tener que se van a dividir según sean sus roles y sus características. Entonces, primeramente vamos a tener a la reina, que en este caso, como lo mencionamos anteriormente, pueden haber varias, y estas se van a decir que son las hembras reproductoras de la colonia y suelen ser mucho más grandes. Su función principal es poner huevos, y pueden poner una gran cantidad de huevos en un solo día. Asimismo, vamos a tener lo que serían las obreras. Las obreras van a ser las hembras estériles, que son más pequeñas, que desempeñan una variedad de roles dentro de la colonia. Estas hormigas son responsables de la recolección de hojas, el cuidado de las crías, la construcción y el mantenimiento del nido y la defensa del hormiguero. Seguidamente vamos a tener lo que son los soldados, y es que en estas castas se desarrollan castas de soldados como tal, y estos individuos son más grandes que las obreras y están equipados con mandíbulas especialmente adaptadas para la defensa del nido. Su función principal es proteger las colonias de posibles amenazas. Por último, vamos a tener a los machos, que son alados y su única función es la reproducción. Emergen durante los vuelos nupciales y se aparean con las reinas en otras colonias.
El comportamiento de estas hormigas va a ser un comportamiento de corte de hojas, que es la característica principal destacada del Camponotus lunardi. Estas hormigas recolectan hojas de diversas plantas, las cortan en pedazos más pequeños y las transportan de vuelta al hormiguero. Una vez allí, utilizan estas hojas como sustrato para cultivar hongos. Los hongos se descomponen estas hojas y a su vez las hormigas se alimentan de los hongos cultivados. Esta simbiosis entre las hormigas y los hongos es esencial para su supervivencia y contribuye a la descomposición de la materia orgánica en el ecosistema. Es por eso que estas hormigas en específico van a tener una importancia en la ecología muy importante, y es que la relación simbiótica entre las hormigas y los hongos que cultivan tiene un impacto significativo en la descomposición de la materia orgánica en los ecosistemas tropicales, por lo cual van a contribuir a la recirculación de los nutrientes y a la estructura de los bosques tropicales. Muy bien, ahora nos toca hablar de Homocordyceps unilateralis. Este es el hongo en esta relación insecto-hongo. Destaca por ser un hongo entomopatógeno. Esto quiere decir que tiene la habilidad o la capacidad de dejar inactivos o de robarle voluntad, en cierta manera, a una gran variedad de insectos, aspecto que utiliza tanto para su procreación como para su alimentación. Cabe destacar algunos datos importantes que fue descubierto por Alfred Russel Wallace en 1859 y que habita principalmente bosques tropicales, lo cual tiene mucho sentido si consideramos que las hormigas se encuentran predominantemente en estas zonas, ya que obviamente las necesitan como un requisito para lograr procrearse y sobrevivir. Ahora aquí tenemos un poco más acerca de la taxonomía propiamente de este hongo. Claramente pertenece al reino fungi, al ser un hongo, valga la redundancia, y pertenece a la división Ascomycota, a la clase Sordaromycete o Sordaromycetos, al orden de los hipocriales, a la familia Opiocordyceps y el género, pues, Opiocordyceps. Esto es muy importante ya que nos da la idea de que está relacionado directamente a los cordyceps. Sin embargo, como se explicará más detalladamente en la siguiente diapositiva, presenta una variación que se generó como a partir del 2007. Muy bien, ahora aquí podemos ver cómo el Cordyceps se contrapone al Opiocordyceps. Hasta antes de 2007 se consideraba que los Opiocordyceps eran un grupo de Cordyceps sin más, no tendrían ninguna subdivisión especial. Sin embargo, en este año, en 2007, se le dio su propio grupo debido a que presentan una estructura en su hongo muy distinta a los demás. Los Cordyceps generalmente pueden tener eh, unas postulaciones blancas, unos tubitos y pueden ser de muchas variedades y tamaños. Sin embargo, el Opiocordyceps destaca por tener un único estroma con una pigmentación muy oscura y que a pesar de poseer una gran nerviación conserva una gran flexibilidad. Un dato curioso es que este estroma se genera justo en la unión de la cabeza con el tórax de la hormiga y sin embargo surge de su cabeza. Esto para claramente conquistar o controlar su sistema nervioso. También podemos ver aquí en la imagen cómo se presenta un único estroma alargado. Ahora aquí tenemos unos datos muy interesantes de este hongo y es el primero que aunque afectan a todas las variedades de hormigas campanotini son muy específicos. ¿Esto a qué se refiere? Claramente, como mencioné anteriormente, la característica principal es que en la unión de la cabeza tórax va a unir un único estroma. Sin embargo, dependiendo de la especie de hormiga que afecte, va a ser, van a haber ligeros cambios de cómo va a ser este estroma. Como se puede observar en estas dos imágenes, cambia por completo dependiendo de la especie de hormiga. Esto es muy interesante, ya que al realizar estudios los investigadores se dieron cuenta de que estos hongos tenían una unión muy específica con esta hormiga, de manera que el hongo que se unió a una especie no se podía unir a la otra, lo cual se teorizó se debía a una especialización a lo largo de millones de años, de manera que se especializaron en una única especie
para tener una mayor afinidad. Y es por esta razón que este hongo es muy hábil a la hora de infectar y las hormigas generalmente no tienen una capacidad de contener o luchar contra este hongo. Además, cabe recalcar que en el ciclo de vida del hongo, la hormiga, una vez está infectada, se dirige a una zona alta de un árbol. Este proceso se explica más adelante en la presentación, pero es así como se reproduce por medio de esporulación. De manera que se infiltra en el citoesqueleto de las demás hormigas, generalmente infectoreras, ya que son estas las que salen a caminar y se enfrentan más al exterior en búsqueda de alimento, y así logran seguir infectando a más variedades. Y es por esta razón que este hongo es capaz incluso de eliminar colonias enteras. Ahora voy a hablar de lo que son las generalidades sobre la simbiosis zombie. Bueno, primeramente, ¿qué es la simbiosis zombie? Este término se va a utilizar para describir el tipo de relación que hay entre un parásito y su huésped, donde el parásito lo que va a hacer es manipular el comportamiento del huésped para su propio beneficio. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene esta manipulación? Bueno, esto lo que va a hacer es facilitar la reproducción y la propagación del parásito. Asimismo, este fenómeno va a ilustrar lo que es la adaptabilidad que tienen los parásitos y su capacidad para explorar las habilidades en el comportamiento de sus huéspedes para su propia supervivencia. Existen muchos tipos de parásitos que llevan a cabo este tipo de relación y también diversos huéspedes, no solamente los que estamos enmarcando en esta presentación, que es el hongo y la hormiga. Acá en esta presentación están otros tres tipos de estas relaciones simbióticas de zombies. El primero mencionado es una especie de nematodo entomopatógeno que va a afectar principalmente a otros nematodos. Después se menciona un parásito que va a afectar lo que son los caracoles. Este tiene un mecanismo en el que entra el caracol, sus larvas salen por las mucosidades de este y luego las hormigas se comen estas larvas y así estas larvas infectan a las hormigas. El tercero va a hablar de lo que es una avispa, que lo que hace es poner sus huevos sobre otros insectos. Acá en la última imagen también se puede ver a una araña que fue infectada por esta avispa. Y por último, se habla de un parásito que afecta más que todo a roedores. Igual este va a afectar en el comportamiento, perdón, del mismo. Ahora, yo voy a explicar un poco más de cómo es este proceso en el caso de la hormiga Camponotulus leonardi y el hongo Ophiocordyceps unilateralis. El primer paso es la adhesión de las esporas del hongo al exoesqueleto de la hormiga. Esto se logra mediante una adhesión a la cutícula de la hormiga por el hongo. Cuando el hongo logra entrar en ella, la hifa del hongo perfora el exoesqueleto de la hormiga por medio de enzimas quitinasas, lipasas y proteasas y una presión mecánica. Cuando el hongo se encuentra dentro de la hormiga, empieza a propagarse hasta el cerebro de la hormiga. Una vez que está en el cerebro y haya una población lo suficientemente grande, el hongo empieza a secretar compuestos como esfinjosina, ácido budinobutírico e hipoxantina, que logran apoderarse del sistema nervioso central de la hormiga, permitiéndole al hongo manipular la hormiga para que ésta empiece a trepar por la vegetación. Finalmente, cuando ya haya llegado a la ubicación deseada del hongo, se da el famoso agarre mortal, que es un comportamiento en donde la hormiga bloquea sus mandíbulas en una hoja con tanta fuerza que evita que la hormiga se caiga mientras muerde, lo que exhibe a la hormiga a un lugar donde las diferentes especies de hormigas transitan de manera regular, para que el hongo pueda volver a esparcirse por el aire, infectando a otras hormigas y repetir el ciclo. Cabe anotar que en este proceso el huésped muere al no tener una fuente de alimento.
Entre las principales conclusiones vamos a tener las siguientes. La simbiosis entre la hormiga y el hongo va a ser un ejemplo fascinante de lo que es la coevolución, donde ambas especies han desarrollado adaptaciones específicas para interactuar de manera altamente especializada. Y bueno, una de estas adaptaciones es la del hongo en el manipular el comportamiento de la hormiga, como lo mencionó el compañero. Este hongo va a manipular a la hormiga y la va a dirigir a un lugar adecuado para su propagación. La forma en la que este hongo logra su ciclo de vida a través de la manipulación del hospedadero es un ejemplo extremo de lo que es la adaptación biológica. Esta estrategia de vida extrema va a ilustrarnos la diversidad de tácticas que tienen los organismos para poder sobrevivir. Sin embargo, esto podría tener repercusiones ecológicas. Esta relación simbiótica no solamente va a impactar a las poblaciones de hormigas, sino que también puede tener un efecto ecológico. Este hongo va a regular las poblaciones de hormiga y esto a su vez podría provocar que se afecte la dinámica de otras especies en el ecosistema. Sin embargo, no todo es malo, no todo son repercusiones biológicas, porque al final esta relación simbiótica debe utilizarse para aplicaciones biotecnológicas. Como mencioné anteriormente, no solamente está esta relación simbiótica entre el hongo y la hormiga, sino que existen otros tipos, como el del parásito con los caracoles, el de la avispa con algunos nematos. Bueno, resulta que en muchos casos estos hospederos que acabo de mencionar, como los caracoles y los nematos, pueden ser plagas difíciles de erradicar en los cultivos. Entonces, esto va a darnos la oportunidad de utilizar a estos insectos parásitos como control biológico en los diferentes cultivos que sean afectados por estas plagas. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos para esta presentación. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.